Otra información, esta aplicación SinSimi que puso en alerta a los padres, sobre todo del colegio Cristo Rey, por supuestamente tener o al que tienen acceso redes de pedofilia. La semana que viene, al parecer, se van a dictar conferencias a través de la cual se pretende informar exactamente de cuáles son los usos que tiene esta aplicación. Tanto para el director académico del Cristo Rey como para los padres, causó mucha preocupación que coincidentemente con la descarga y utilización de esta aplicación, varias jóvenes empezaron a recibir llamadas del extranjero con propuestas indecentes. Básicamente preguntaban sobre si podían hacer cierto tipo de favores. Se entiende de qué estamos hablando con este tema. Coincidía también de que a la par le hacían llegar mensajes vía WhatsApp a amigas que forman parte de su grupo de contacto. Por eso puede ser que la información haya sido obtenida por otros medios. La coincidencia se da con la bajada de este aplicativo. A una de ellas creo que le dijo el lugar donde estaba, ¿verdad? ¿Dónde estás? Tal persona, o sea, el nombre de la menor, ¿verdad? Yo sé que vos estás en tal sitio y qué es lo que querés, le respondía ella, ¿verdad? Y a vos, ¿verdad? O sea, hasta ahí llegaba pero no sabemos si detrás de eso hay una descarga de información. La próxima semana iniciarán con expertos una campaña informativa sobre esta aplicación y la utilización de la tecnología en general. Estamos cerrando con una ONG, estamos cerrando un taller para este martes. Vamos a confirmarlo con la comunidad educativa a través de un comunicado en el cual queremos que este taller participen las familias y vamos a abrirlo también al público en general, alertando, más que alertando, sobre todo para tomar las precauciones que como adultos nos corresponden cuando tenemos bajo nuestro tutelaje a menores, siendo ya responsables de instituciones educativas o padres, madres, tenemos una responsabilidad en saber en qué están nuestros hijos. La recomendación inmediata para las personas que reciben llamadas con las características mencionadas es realizar la denuncia en la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía General.